¿Los problemas están un tanto rápidos? ¿Ya? A ver, problema 1, ya indicaron E, excelente. Ya, a ver, al toque, ¿ya? Están rápidos estos problemas, así que si un polígono equilátero del lado 4, el número total de diagonales es 4 veces el número que expresa el perímetro, ¿no? A ver, si son n lados y 4 en la longitud de un lado, sino que su perímetro sería 4n, ¿no? Perímetro es 4n, lo que nos piden calcular es el número de lados, nos piden hallar n, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, E. Entonces, le dicen como dato que el número que expresa el perímetro es igual al número de diagonales, quiere decir entonces que n por n menos 3 sobre 2. Entonces acá sería, es igual al perímetro, que sería 4n, ¿no? El número total de diagonales es 4 veces el número que expresa el perímetro, 4 veces el perímetro. Entonces acá un lapsus, 4 veces el perímetro, que sería 4n. Ahora sí, ¿no? Entonces cancela n, listo, va a multiplicar, sería 32 más 3 sería 35, ¿no? Bueno, no tengo indicado todos, n vale 35, ya, estaba rápido, ¿no? Ya, problema 2, problema 2 le dicen que 15 veces el ángulo interno es igual a el cuadrado que expresa su ángulo exterior, ¿no? Bueno, un poquito operativo, pero no tanto, ¿no? Solamente es reemplazar, ¿no? Probablemente se ocurre poner que I más E es igual a 180 y verlo como un sistema de ecuaciones, ¿no? Pero creo que de frente en función de n, ¿no? Ya, le dicen el número de lados, entonces acá sería 15 veces. El ángulo interior sería 180 multiplicado con n menos 2 dividido entre n. Esto de acá va a ser igual a el ángulo externo al cuadrado, sería 360 al cuadrado. Lo ponemos como 360 por 360 y todo dividido entre n al cuadrado, ¿no? Porque se puede simplificar, ¿no? Bueno, 180, acá me queda 2. Eso, cancela un n. Sería acá, sacan quinceava y nos va a quedar entonces n por n menos 2. Quinceava, 24, ¿no? Por 2, 48, ¿no? Producto de dos números enteros, ¿no? Bueno, sería 8 por 6, ¿no? Que también cumple menos 6, ¿no? Pero se descarta eso, ¿no? Entonces el valor de n sería 8, ¿no? Bueno, clave E otra vez, ¿no? A ver, ¿quién fue? Ya, a ver, problema número 3. 3 casa. ¿Ya? El número de polígono. A ver, si el número de. Es el número de lados, ¿ya? Si el número de lados de un polígono. Hay un lapso en la reacción. Creo que todos lo han entendido así, ¿no? El número de lados de un polígono regular disminuye en 3, ¿no? O sea, si el número de lados es n, ahora va a ser n menos 3, ¿no? Entonces, la medida de su ángulo central es que aumenta en 6, ¿no? El ángulo central, digamos que sea igual a... El ángulo central es igual al ángulo exterior, ¿no? Lo pondré, ¿ya? Entonces, su ángulo exterior, su ángulo central dicen que aumenta en 6. Acá sería e más 6. Bien, ¿qué quiere decir entonces? Que este ángulo exterior, que es 360 sobre n menos 3, 360 sobre n menos 3, esto va a ser igual al ángulo central o al ángulo exterior, que sería del polígono original, que es 360 sobre n, pero aumentado en 6. ¿Listo? Bien, 3 casa, bueno, ya casi todos indicado ya casa. A ver, ¿cuánto sale n? Ya, para no operarlo, ya, y que no hay mucho espacio, que no está tan complicado operarlo, ¿no? Ir al otro lado y... Ya, el valor de n sale cuánto, no quiero operarlo. Ya, 15, ya, listo. N vale 15, si cumple, acá es 12, si no. Ya, n vale 15. Si n vale 15, entonces la suma de los ángulos internos. Bien, suma de ángulos internos. Bien. Sería 360, 180 por el número de lados menos 2, que sería 15 menos 2. Ya, confiando entonces, sería 2340, ¿no? Muy bien, listo. Ya, a ver, así pasamos a los problemas que tienen que ver básicamente con cuadriláteros. Por ti la 5, ¿ya? Porque la 4, sin la 4 creo que se van a sentir mal si lo resuelvo, ¿no?
Ya, a ver, pensé que era otro ejercicio, ¿eh? Por eso que se incluyó. Pensé que era por ejemplo un equilátero, ¿no? Pero solamente es suma 360, ¿no? Ya, 5 casa. Ah, ¿está bien? Ah, ¿qué más confirma? 5 casa. Marco, casa, sí. ¿Qué es acá en la pregunta número 5? En forma indirecta, ¿no? Creo que van a calcular ¿no? Justamente este angulito, ¿no? ¿De acuerdo? Hallamos este ángulo y con eso nos va a salir el valor de x, ¿no? Se lo han hecho, ¿no? Ah, cachimbo, C de cachimbo, muy bien. Ya. Entonces, como les indicaba, de forma indirecta vamos a analizar este triángulo rectángulo, ¿no? Ver justamente su tabla aproximada. Sí, hay que considerarlo así, ¿no? Ya, en examen de admisión, ya le comenté, ¿no? Que ponen el notable 37 como si fuese, pues, exacto, ¿no? Ya, a ver, ¿qué lo queríamos? Pues ya los catetos, dado que todos son iguales, ¿ya? Tenemos que este ángulo vale 60. Vamos a partir así, ¿ya? Este cateto se puede, vamos a completar como si fuese acá un rectángulo, ¿ya? Este lado, por acá lo repetimos. Creo que a partir de aquí se puede ya nombrar todo, ¿no? Ya este ángulo es 30, acá es 60, quiere decir que este angulito de acá sería 30, ¿no? Ya, ¿listo? Entonces me conviene ponerlo así, ¿no? Que este lado de acá sea como 3, ¿no? 3m, ¿ya? Este es 3m, el de acá también es 3m. El de acá sería m por la raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Quiere decir que el a sería el doble, 2m por la raíz cuadrada de 3. Entonces acá es 2m por la raíz cuadrada de 3. Quiere decir que él es 2m. Este lado sería 4m, ¿no? ¿Ven así? Se puede comenzar desde acá, ¿no? 2m, 4m. Aquí se comenzar desde este triángulo, ¿no? Bien, catetos en la relación de 3 a 4. Uy, ¿están pidiendo el material por ahí? Entonces este angulito sería 37, ¿no? Entonces el triángulo EDB sería 37. Notable 37. Con lo cual, que tendríamos que justamente si es 37, 37 más x 60, por lo tanto el x sería, como he indicado, aproximadamente, ¿no? 23 grados, ¿no? A ver, el problema 6 es un tanto evidente, ¿no? 6, a ver, 6, bueno, sí, muy bien, pero... Ya. ¿Listo? A ver, pregunta número 6. Pregunta 6. Bueno, una vez que está dibujado ya parece evidente, ¿no? Si tiene el trapecio ABCD, ¿ya? Trapecio ABCD, le dicen que M y N son puntos medios de BC y de BD, respectivamente, ¿no? La suma de los ángulos NAD que le he puesto alfa, y el ángulo BCD que le he puesto beta, es igual a 180, ¿no? El dato alfa más beta, 180, ¿no? Con eso me piden calcular la medida del ángulo BMA. El ángulo BMA, a este ángulo de aquí, ¿no? Ya, listo. A ver, ¿cuándo salió la pregunta 5? 6. Vacancia, ¿no? Ya. A ver, ¿cómo sería la 6? A ver, ¿qué es lo que hay? Yo sé que es evidente el problema, ¿no? Pero, a ver, ¿cuál es la solución, ¿no? 6b de bueno, ¿no? Ah, ya. Por ahí van a castigarlo. Ojalá que lo vea Pacheco cuando escriben así, ¿no? Ya, a ver, ¿cuál es la idea en este ejercicio? A ver, M y N puntos medios, de repente le sugiere por ahí, puede ser trazar MN, sino porque sería la base media, la mitad de CD, no sé si es que sirve eso. Ese dato de que alfa más beta 180 es lo que hay que aprovechar, ¿no? Sí, no, sí, sí serviría porque como tienen suma 180, lo pueden notar cuando están en la misma línea, puede ser que un ángulo sea beta, el que está al costado va a ser alfa, o cuando hay líneas paralelas, ¿no? Cuando hay líneas paralelas, ¿no?
Si uno es beta, ya entonces este angulito va a ser alfa, ¿no? Algo así, ¿no? Eso sí se aprovecha cuando trazan la línea MN, ¿no? Porque MN, al ser base media, es cierto que es la mitad de CD, aunque eso de repente a uno se apreciaría de todo. Pero sí lo que se va a observar es que este ángulo viene a ser alfa, ¿no? ¿No? Porque son paralelas, ¿no? ¿Está ahí, no? Pero no solamente eso, ¿no? Sino que esta línea con él paralelas y esta línea con él paralelas. Entonces por ahí se podría formar un paralelogramo, ¿no? A ver, si este lado viene a ser n, ya, este lado de acá sería 2n, ¿no? ¿Alguien comentó algo más? Ah, ya, simétrico en el punto C. ¿Así? ¿Asimétrico de C con respecto a quién? El simétrico de C. Prolongado por acá. Acá es alfa, ¿no? Sí puede ser, ¿no? Bueno, yo pensaba prolongar la línea MN, ¿no? Pero si sale así, a ver. Ya luego lo analizamos, ¿eh? Pero sí puede ser una buena opción porque acá es alfa, ¿no? Ya. Lo que yo pensaba hacer es, dado que hay dos líneas paralelas, ¿no? Formar el paralelogramo, ¿no? Algo así, ¿no? ¿No? Esta figura que se tiene por aquí, paralelogramo. Es por congruencia, ¿no? Como es un paralelogramo, los lados opuestos son paralelos e iguales, él sería n, ¿no? Y por el alfa, él también debe ser alfa. Alfa y alfa, entonces eso implicaría que aquí hay un triángulo isósceles, quiere decir que este lado de acá sería n, ¿no? Y finalmente tendrían pues estos tres iguales, ¿ya? Entonces el triángulo MAT, ¿ya? Sería un triángulo rectángulo, ¿no? Ese X acá estaría, ¿no? También es X, ¿no? ¿Ya? Bastante ahorita chequeamos lo que han indicado en el triángulo ya, ATM, mejor decir. En el triángulo ATM tenemos que el X viene a ser 90 grados, ¿no? Era evidente en lo que iba a salir, ¿no? Ya. Ya, bueno, la respuesta era evidente, pero siempre hay que demostrarlo, ¿no? Ya un instante continuamos entonces con los siguientes problemas. A partir del 7 hasta la 10, no, 7 hasta la 12 tal vez. 7 al 14, ¿ya? Preguntas hasta el 14. Ah, el 14 lo saltaste justo. Hans. Allá, bueno, hay un seminario sí por ahí, ¿no? Pero ya, si asisten, genial, ¿no? Es una transmisión en vivo el día viernes, ¿no? Ya, a ver, pregunta 7. Pregunta 7 le dicen gráfico o centro del cuadrado ABCD, ¿verdad? O centro del cuadrado y le dicen que hay EBF, me está traicionando la vista, EBI es un triángulo equilátero, ERI, ¿no? Así, qué mal. Ya, AE vale 2 y nos piden calcular cuánto vale el segmento DH, este segmento aquí, DH, 7pi. Bien, a ver, ¿cuál es la idea? Primero, aprovechar el centro del cuadrado, ¿no? Justamente lo que se cumple es en realidad para cualquier incluso paralelogramo, si trazan una línea que pasa por el centro o una recta por el centro, ¿ya? Lo que se cumple es, bueno, en primer lugar lo dividen en figuras congruentes, ¿no? Para todos los paralelogramos, ¿no? 9C, ajá. Y ahorita vemos la 9, ¿eh? Sí. Ya, entonces lo que se va a cumplir es que este segmento es igual que él, ¿no? O sea, este segmento que vale 2 es igual que este segmento de aquí, este también vale 2. Tenemos que como es equilátero, acá el ángulo es 60, arriba es 30, él también sería 30, y tenemos por aquí que esto vale 2 por la raíz cuadrada de 3, ¿no? O sea, el lado del cuadrado sería 2 raíz de 3 más x, ¿no? La tarea entonces sería hallar el lado del cuadrado, y con eso sale ya el x, ¿no? Pero este ángulo también es 60, y ahorita chequeamos la clave que han enviado. A ver, a partir del centro del cuadrado, entonces también la idea justamente es que tracen la perpendicular hacia cualquiera de los lados. Bueno, en este caso sería con respecto al lado AD. Detrás en la perpendicular, lo que se cumple es que estos tres segmentos van a ser iguales, ¿no? Eso va a ayudar, ¿no? Que justamente esta línea es la mitad del lado al cuadrado. O sea, si calculo esto, ya salió el problema, ¿no?
más es notable, quiere decir que si acá le ponemos a, bueno, si esto de acá es igual a, él sería a por la raíz cuadrada de 3. ¿Sí, no? Entonces, este lado de acá sería 2a raíz de 3, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué más se cumple? Que es 2a raíz de 3, en la que también sería a por la raíz de 3, ¿no? Entonces tenemos el valor de a, aparentemente está feo, pero no tanto, ¿no? Aquí tendríamos que a más 2 es igual a raíz de 3, ¿no? A más 2 es igual a por la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Con eso sale entonces el valor de a. Esto iría al otro lado. Entonces es igual a por la raíz de 3 menos 1. A ambos lados por la raíz cuadrada de 3 más 1. Y nos va a quedar entonces que a es ello, ¿no? Raíz de 3 más 1, ¿no? Listo, con eso salió, ¿no? Ah, 9 casa. Ajá. Ya, a ver, ahorita llegamos a la 9. Ya, entonces, como a vale raíz de 3 más 1, quiere decir entonces que 2a raíz de 3, o sea, sería esto de acá por 2a raíz de 3. Ya, 2a raíz de 3, entonces esto va a quedar ¿cuánto? Ya, ir por 2 raíz de 3 sería 6 más 2 raíz de 3, ¿no? ¿Listo? Entonces, esto de acá sería x más 2 raíz de 3, ¿no? Por lo tanto, el x viene a ser 6. ¿De acuerdo? X vale 6. A ver, problema 8, ¿no? Problema número 8. Bueno, problema 8 le dicen que acá hay, no sé qué clave marcaron, 8e. Ajá, exacto, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien, Rodrigo, ¿no? Esto tiene que ver con lo que se comentó hace rato, ¿no? Instante. Ahora sí. Ya, a ver, en la pregunta 8 le dicen que un triángulo ABC, donde AB es igual a BC, donde es un triángulo isósceles, dicen que se traza la bisectriz exterior de B, ¿no? Pero si esta línea es la bisectriz exterior, sino que este ángulo es la suma de ellos dos, quiere decir que sería alfa y alfa, ¿no? Por lo tanto, lo que ya de repente ya muchos conocían, que la bisectriz exterior en el vértice B es paralela con el lado AC, ¿no? Dicen que en esa bisectriz se ubica el punto D y en la aproximación de AC se ubica E, de tal manera que DE es igual a B. Estos segmentos son iguales, ¿no? Bien. Nos preguntan qué tipo de cuadrilátero es ABDE. Esto lo comentamos hace rato, ¿no? ABDE. Entonces, ABDE, 8E. Muy bien, Juan, José, Alex. Entonces, la figura ABDE tiene dos lados paralelos. ¿De acuerdo? Dos lados paralelos, o puede ser un trapecio o puede ser un paralelogramo. Y como estos lados son iguales, entonces tiene dos posibilidades solamente, ¿no? O es un paralelogramo, no nos dejemos llevar por el dibujo, o es un paralelogramo, o si no es un trapecio isósceles, ¿no? Solamente dos opciones, ¿no? Muy bien, ¿listo? Pregunta 8. 8E, ¿no? A ver, pregunta 9. Hace rato justamente estaban indicando sobre la 9, ¿no? La 9 tiene varias posibilidades, ¿ah? Hasta aplicar inscriptibles, si desean, 9 casos. A ver, la 9 es dos veces... Ah, B menos así. Efectivamente, está bien, ¿no? Creo que con inscriptibles nos evitamos muchos trazos, ¿no? A ver, tienen el rectángulo ABCD, ¿no? Tienen el rectángulo ABCD. Le dicen que la bisectriz se traza BH perpendicular a AC, H pertenece a AC. Las bisectrices de los ángulos HBC, le he puesto el ángulo HBC 2 alfa en la bisectriz, pero si él es alfa y alfa, acá sería 90 menos 2 alfa y esto sería también 2 alfa. Y como de él también se traza la bisectriz, acá debe ser alfa y alfa. ¿Ahí nos estamos de acuerdo? Dicen que esas líneas, esas bisectrices se cortan en el puntito R y a partir de R se traza la perpendicular hacia AD. RP perpendicular a AD, RP vale A y CD es igual a B, ¿no?
Para los que no se el problema, de repente alguien ha dibujado y le ha salido el punto fuera. Si le sale el punto fuera, habría otra respuesta. Pero me parece que no hay esa clave, ¿no? ¿Ya? Claro, sería otro el dibujo, ¿no? ¿Ya? Pero así como está es lo usual considerarlo, ¿no? Ya, a ver, nos piden calcular cuánto vale CH. Bueno, nos piden cuánto es CH. A ver, primero, ¿qué es lo que notamos? Haya que esta línea, bueno, por el alfa, ¿no? Alfa puede estar así, 90 menos alfa, 90 menos alfa, este ángulo es conocido, o si no la corbata, alfa más 90 es igual a alfa con este ángulo. Aquí debe ser 90 grados, independiente de dónde se encuentre. De repente alguien usa el disjuntible, ¿no? Si usan el disjuntible, estas serían solamente HR, ¿no? Y acá sería alfa, ¿no? Estoy viendo esta opción también, ¿no? Bueno, supuestamente no debería usar indescriptibles, ¿no? Ustedes saben, ¿no? No sé que han estudiado, se han adelantado al tema de indescriptibles. Ya, pero bueno, vamos a evitarlo, ¿eh? Bueno, si ya se hacen este trazo, ya, solamente aprenden los que han hecho esto. Acá es alfa y estaría más fácil, ¿no? Porque es alfa y alfa isósceles, ¿no? Nos piden la base, ¿no? Como nos piden la base, puede ser trazada acá a la altura, ¿no? Estás a la altura y aplican el teorema de la bisectriz, ¿no? Ya, bueno, sería una opción, ¿no? Y se confirma la clave que han indicado, que es casa, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces acá a la altura, ya, a borrar ahorita, él es punto medio, y por el teorema de la bisectriz, este segmento es igual que, ¿no? Esto vale A, esto sería B menos A, y salió, ¿no? Tiene una opción, y creo que está más chévere así, ¿no? Bueno, así no lo voy a hacer, ¿eh? Pero es correcto. Claro, llega un momento en que en misión repasa sobre todo, ¿no? Ya en un problema vale todo, ¿no? Bueno, la otra posibilidad en el problema es dado que hay una bisectriz, ¿no? La línea, y hay una perpendicular a esa bisectriz, ¿no? Entonces la idea sería completar el triángulo. Creo que aquí voy a invadir un poquito el otro problema. Un poquito se invadió. Es más fácil en la computadora bajarlo, ¿no? Entonces, el triángulo que se ha formado, el triángulo BC y este punto que le voy a poner R, ya T, ya es un triángulo isósceles, ¿no? Se cumple que esta distancia es igual que esta distancia, ¿no? Ya que esa línea es mediana, ¿no? Entonces, lo que se nota, pues, en el gráfico, a ver, ahí está claro, ¿no? Es que como él es punto medio y quiero hallar CH, podría trazar a partir de acá la perpendicular, porque esta línea es la mitad de él, ¿sí? Pero esto lo pueden calcular por el teorema de la bisectriz, ¿no? Que consiste solamente en prolongar la línea PR, ¿no? Claro, entonces esto vale A, esto sería B menos A, ¿no? Por el teorema de la bisectriz, ahí también sería B menos A. Y con eso, entonces, para el triángulo que he indicado por aquí, por base media, ¿no? Por base media CH sería el doble de B menos A. ¿Listo? Entonces acá se puede indicar por base media. Por base media en el triángulo THC. El CH sería el doble, ¿no? 2 veces B menos A, ¿no? Bien, sería entonces la respuesta, ¿no? Confirmado la clave C. A ver, problema 10, problema número 10. A ver, 10, a ver, respuesta de la 10. Le dicen, se tiene un cuadrado PQRS en la prolongación de PS se ubica el punto T. De tal manera que el segmento QT interseca a PR en el punto E. ¿Ya? Le dicen que QE es igual a ST, ¿no? QE es igual a ST. Con eso nos piden calcular cuánto vale QEP. Aquí, ¿no? X. 10E, muy bien, Hans. ¿Qué clave es? ¿Qué número es? 75. Bien, correcto, ¿no? Está bien su respuesta. A ver, ¿qué es lo que plantearíamos? Se observa que en el cuadrado, como son acá lados iguales, está la diagonal, y es 45, 45. Eso nos plantean como una simetría, que eso vamos a comentarlo ya después, ¿no?
El tema de poliedro, sí planteamos que todo es simetría, ¿no? No, estrictamente, ¿no? Que acá no es necesario, ¿eh? Solamente notar que L45 además simetría es congruencia, ¿no? L45 y este lado de aquí, este lado que es igual a B, L45B, ¿no? Entonces expresamos el segmento ES. Y aquí tendríamos que estos dos triángulos son congruentes, ¿de acuerdo? Son congruentes, por lo tanto, este lado es igual al valor de A, ¿ya? Y no solamente eso, el opuesto a L es X, el opuesto a L, este angulito también debe ser X. Bien, entonces vamos a anotarlo por aquí. El triángulo QPE es congruente con el triángulo, sería EPS. Bien, ¿qué más tendríamos? Que abajo se forma un triángulo isósceles, ¿no? L es isósceles. Quiere decir, si conocemos este ángulo, salió, para no ponerle 180 menos 2x, le voy a poner solamente y, 2x más y es 180. Y es y, este ángulo acá también debe ser igual a y. Con lo cual tendríamos que este angulito viene a ser igual a 2 veces y. Porque el indica que salió acá suma 180. Pero es más rápido así, ¿no? El opuesto a B, 2y, el opuesto a B, el de acá también es 2y, ¿no? Por la congruencia, ¿no? Ahora sí, entonces en el triángulo PQT, ahí sale y, ¿no? El triángulo PQT, que tenemos que 3y es igual a 90. Por lo tanto, y sería 30. Y vale 30, quiere decir que el x sería 75, ¿no? Muy bien, problema número 11. A ver, problema 11. Avión. 11 avión. Así. Bien, le hablan del trapecio ABCD, ¿no? Ahí se tiene el trapecio ABCD. Ya. Con BC paralelo a D, M es punto medio de AB, ya lo hemos puesto. Se traza CN, la cual biseca a MD en el punto Q. N pertenece a AB, entonces algo así sería esta línea. CQ vale 6 y nos piden hallar QL. Muy bien, a ver cómo sería, ¿no? Bueno, dada la presencia de puntos medios, la idea es trazarlas paralelas, ¿no? Ya, a ver, entonces tenemos que Q es punto medio, eso hay que aprovecharlo. Puede ser la paralela a partir de L, a partir de M hacia este lado, puede ser así, la paralela, y se aplica ahí luego la base media. O también puede ser la paralela a partir de M, ¿no? En la paralela a este segmento de azul, ¿no? Bueno, y acá tendríamos que hacer otro trazo más, ¿no? Pero ya tenemos que esto de acá sería conocido, ¿no? 2x, ¿no? Luego a partir de otra paralela. Creo que sería más cómodo trazar la paralela a partir de M, ¿no? ¿Ya? Borramos esto. Con la paralela a partir de M. O sea, L. ¿Ya? Entonces estos triángulos serían congruentes. Ahí, ¿no? Estos triángulos serían congruentes. Y que tenemos que, si es paralela, el opuesto a alfa es x, ¿no? También sería x, y como L es punto medio, esto de acá sería 2x, ¿no? Bien, allá, listo en el dato que lo borré. Esto de acá es igual a 6, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Que ML es paralela con ND. Y también que ML es la base media de ABCN, ¿no? Del trapecio ABCN. Bien, ¿qué tenemos entonces? Finalmente 3x igual a 6, por lo tanto el x sería 2. ¿Listo? Y confirmó la clave que indicó. ¡Ah! Ya, se fue la tiza. Ya. Problema 12, ahora sí. Problema número 12, ¿no? Sí, muy bien, Marco. Era 2. Ya. A ver, la pregunta 12. Me parece que es un poco difícil de hacer, ¿no? A ver, le hablan de los dos cuadraditos del triángulo ANP, se han trazado cuadrados hacia afuera. Bueno, acá le han dado muchos datos de más, ¿no? O sea, era para decirle solamente de los centros de los cuadrados, ¿no?
Lo que pasa es que esta línea que se encuentra por aquí, sí se demuestra, ¿no? Que son colineales, pero ya estaba trazada, ¿no? No está mal tampoco, ¿no? Ya era para hablar ya de los centros de los cuadrados en forma directa, ¿no? Ahí nos piden calcular cuánto vale la hipotenusa en función de las distancias de A, B y C. A, B, otra vez estamos con la vista. A, B y C, ¿no? Sí, sí, A, B y C, ¿no? No es que sea mi vista, el tema está muy chiquita la impresión, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo sería, no? A, B y C, ¿no? Que estoy viendo que conociendo dos de ellos se puede hallar los demás, ¿no? Pero como está en función de A, B y C, no hay ninguna contradicción en lo que se va a plantear. La idea sería para la hipotenusa, dado que hay dos segmentos iguales y perpendiculares, ¿no? Sería entonces considerar la perpendicular, ¿no? Lo que planteamos en la congruencia, ¿no? Acá está más grande y acá se va a observar mejor, ¿no? Y como este lado es igual que él, ¿ya? Está viendo, creo que no hubiera sido mejor triángulo rectángulo, ¿no? Porque esté más chévere, ¿no? Ya, solamente un triángulo cualquiera y la altura, ¿no? Bueno, ya acá le dicen triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, a partir de este otro vértice, trazamos la perpendicular, ¿ya? Este punto que sea, digamos, ese. Y aquí tendríamos que este triangulito que voy a sombrear por aquí es congruente con él, ¿no? ¿Ya? A este punto le voy a poner, digamos, H. Le ponemos H. A este puntito de acá le ponemos F. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a observar? Que conocemos parte de... Esto es alfa, esto de acá le ponemos 90 menos alfa, el de acá sería alfa. Ya, entonces, a ver, es cierto que lo opuesto a 90 menos alfa es B, ¿no? Pero me interesa parte de la hipotenusa, ¿no? Y dado que este puntito es el centro, ¿ya? Él es el centro del cuadrado, quiere decir que ON es igual a OS. Entonces, esto sería la base media del trapecio, ¿no? ¿Ya? Tenemos acá el trapecio, acá está la base media, ¿no? Entonces, conociendo todos los segmentos sale el tercero, ¿sí, no? Esto de acá es C y el de acá es B, ¿no? Entonces, él se puede calcular, ¿sí, no? En ese segmento se puede hallar 2C menos B. Creo que no hay clave. 2. Ya. Sí, sí, ya, lo que me estás indicando. 2C menos B, sí, ¿no? Esto de acá sería 2 veces C menos B, ¿no? Si esto está claro, entonces 2 veces la base media menos este lado. Entonces esto de acá sería 2 veces C menos B. Y por la congruencia, el segmento HP también sería lo mismo, ¿sí o no? Esto de acá sería 2 veces C menos B, ¿no? Bien, entonces tenemos parte de X. Si se ha entendido esto, el otro es similar, ¿sí o no? Para el otro lado, análogamente, prolongamos esta línea. Y trazamos a partir de este puntito la perpendicular. ¿Ya? Y estos también son iguales. Entonces esto de acá sería el doble de la base media, que es A menos B. ¿No? De acá lo mismo. Por la congruencia, esto de acá sería 2 veces A menos B. Por lo tanto, el X... Y ahora sí, por si se entiende la idea de la congruencia, ¿no? La congruencia 2 veces, ¿no? Entonces el X sería, el X viene a ser entonces 2 veces A más 2 veces C menos 2B. ¿No? Ahí se puede factorizar 2, nos va a quedar A más C menos B. A más C menos B, ¿sí? Bien, de bueno, ¿no? Bien, les comentaba este problema ya para pasar a la 13 y la 14 en un instante. No hace falta el ángulo recto en n, ¿no? Solamente que estén los dos cuadrados, ¿no? No hace falta la colinealidad tampoco, ¿no? Solamente era la base media, ¿no? Muy bien, 13, ya un instante la 13 y 14, me dan un par de minutos, falta dibujar un poquito. ¿Ya?
Y ahora sí, continuamos. A ver, la pregunta 13 casa. A ver, 13 casa, ¿dónde estamos? Sí, ¿no? Se preunió en la 13, ¿no? ABCD es un paralelogramo. Me dicen que PQ vale 3, que EF vale 5 y que NE es paralela con la base, con el lado BC, ¿no? Hallar el valor de BN, esa perpendicular, ¿no? ¿Ya? Lo primero que querían es completar ángulos, ¿no? Completamos ángulos. Acá tiene un alfa, ¿no? Un triángulo isósceles, no sé para qué nos va a servir, pero acá también sería alfa, ¿no? O sea, que lo que nos piden es esta distancia, ¿no? De repente le sugiere, puede ser la otra, prolongar esa línea, no tendría mucho sentido de repente. Pero por acá sí, ¿no? Estos dos segmentos son paralelos. ¿Ya? Si completan más ángulos, esto viene a ser 2 alfa. Lo que pasa es que esa distancia x, ¿de acuerdo? Y por acá lo van a anotar para que se relacione con los datos que son 3 y 5, ¿ya? A ver, se relaciona trazando a partir de P la perpendicular a esa línea, ¿no? Trazan acá a partir de P la perpendicular. Tenemos que es paralela a esta línea, y si es paralela, esto 2 alfa, el de acá también sería 2 alfa. Quiere decir que él viene a ser alfa, ¿no? Aquí tenemos que hay una bisectriz, ¿no? Y si es bisectriz, si es bisectriz, entonces a partir de trazamos acá la perpendicular, esto acá es el x, ¿no? Esta distancia acá es igual a x, ¿de acuerdo? Es un rectángulo, entonces este lado va a ser igual que él, ¿sí? Y también es x. Este 3 por acá se repite, ¿no? También sería acá un rectángulo, ¿no? Por lo tanto, el x sería entonces la diferencia de estas dos distancias, ¿no? X sería entonces casi, ¿no? 2, x vale 2. Muy bien, problema 14, de construcciones, ¿no? Problema 14. O también si desean pueden usarlo con trigonometría, ¿no? Pero se podría avanzar un poquito más con geo y luego aplicar trigo, ¿no? Sin problema. Aunque también puede ser diferente, ¿no? Completan ángulos, ¿no? 80, 50, este ángulo de acá es 50, apareció un triángulo isósceles. Completamos más ángulos, 40, 120, allá acá es 20. Y sería con respecto a este angulito de acá, ¿no? Acá le van a poner y, ¿ya? Que tenemos que x más y es igual a 120, ¿no? Se puede plantear lo que se llama el SEBA trigonométrico, ¿no? Y operar un poco, ¿no? Operar un poco, como idea negra, un mucho, ¿no? Ya, a ver, pero yo creo que se puede avanzar un poco más con geo, ¿no? Me parece 40, 50, que sí se puede reducir un poco, pero con más propiedades trigonométricas, ¿no? Así es que vamos a avanzar un poquito más con geo, ¿ya? A ver, el triángulo isósceles, ¿no? El triángulo isósceles hay que aprovecharlo, ¿no? Este lado es igual que él. Entonces vamos a trazar la altura a partir de A, que sale con la alturita. Si trazamos la altura, la altura también es bisectriz, ¿no? O sea que aquí hay 40 y 40, ¿no? Ya. Eso sería mejor, ¿no? Sí, 40 y 40. ¿Se puede borrar el L? Ya. De ahí, esta parte sería como la mediatriz. Eso quiere decir entonces que si trazamos esta línea, acá también sería 10. Esto sería 20. Menos un 20 significa que hay unas paralelas. Este ángulo aquí es 40. No solamente eso, ¿no? Aquí hay 80, quiere decir que este ángulo de acá sería 20, 80 también, ¿no? Ya, bueno, ahí se ha reducido un poco más el problema, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué se ha reducido? De repente, desde el punto de vista geométrico, tenemos que buscar un triángulo congruente a él. A este triangulito. O también desde el punto de vista trigonométrico pueden plantear de repente una ley de senos ya un poco reducido, ¿no? Porque si acá le ponen A, él también sería A, ¿sí o no? Y este lado le ponen B, a este lado de acá, a SD, él también es igual a B, ¿no? Pues ahí está un poco más fácil la forma trigonométrica, ¿no? Para ir A entre B, ¿no?
En la que les agrada más la trigonometría, que no está mal tampoco, no, no estoy en contra de la trigonometría. A entre B sería el seno de X. B sería seno de 150 menos X. Y acá A entre B, acá A entre B sería el seno de 20 entre el seno de 80. ¿No? Está un poco más sencillo así, ¿no? Seno de 20 entre seno de 80, ¿no? Resolver esto de acá, creo que ustedes lo planteamos la semana pasada, ¿no? O antepasada, no me equivoco. Seno de 20 entre seno de 80, ya el seno de 20 es 2 veces seno de 10 coseno de 10. ¿Entendido, no? 2 veces seno de 10 coseno de 10, seno de 80 es coseno de 10, se cancela. Y nos va a quedar entonces lo siguiente, ¿no? Sería 2 veces el seno de 10, ¿no? Pero el 2 se puede escribir con un medio seno de 30, que también es seno de 150, ¿no? Ya está, ¿no? 10 más 150, 160. 160. Acá, disculpe, acá es 160, ¿no? Ya dije que algo estaba mal. Ya, esta suma también es 160, quiere decir que el X sería 10, ¿de acuerdo? X vale 10. Esta sería una forma, la forma trigonométrica, por decirlo así, ¿de acuerdo? Que sí, parece interesante. Pero veamos la forma geométrica, ¿no? Acá se ha combinado las dos, ¿eh? El triángulo ACB se forma un cóncavo. Eduardo. El triángulo ACB. ACD, sí, ACD, sí. ACD, claro. El cóncavo sería, claro, trazando acá la bisectriz, ¿no? El 40 las he dividido en 20 y 20, supongo, ¿no? Y sale el cóncavo. Así que se forma, ¿no? Qué chévere. Ya. Está bien esta solución. Con el cóncavo salió, ¿no? A ver, este también con trigo salió, X igual a 10 también. Bueno, yo lo he pensado de esta otra manera, ¿ya? Pero está bien lo que están planteando, ¿no? Sí. Ya, a ver, la otra posibilidad sería, como acá tienen 20 y 80, este 80 lo pueden dividir entre 20 y 80, por acá con su simétrico. ¿Ya? Que esto de acá es igual a 20. Esto 60. ¿Ya? Y que esto mida A, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Ya? Y hasta un puntito tal como no hay P, ¿ya? Que sea P. Tal que si ustedes unen D con P, ¿ya? Esa línea, entonces como son congruentes, el de acá sería X, ¿no? Y acá tienen A 60 ya, entonces trazamos esta línea porque se forma un equilátero. ¿Listo? Este lado también debe ser el valor de A. Con lo cual tendría también que estos dos triángulos son congruentes, ¿no? ¿Está bien? Como estos son congruentes, tercer caso si desean ABC, entonces el triángulo de acá también sería X, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendrían? Que 2X va a ser igual a 20, con lo cual el X sería también igual a 10, ¿no? Bien. ¿Listo? Entonces acá ponemos los triángulos congruentes. Primero acá ponemos el equilátero, el triángulo ASP. Y luego que los triángulos son congruentes, ¿no? El triángulo ADP. Es congruente con el triángulo SDP. Y congruente con el triángulo CSD, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, con cualquiera de los métodos, lo importante es que se llegue a la misma respuesta, ¿no? Muy bien, continuamos a ver con los problemas siguientes. Yo creo que con las preguntas 15, 16, 17, 18, sí, no está, sí no van a poder desarrollar. Ya, a ver, la 17, la 19 y 20, ¿no? La 15 avión, 16 bueno, 16 dado, 17 dados, 17 dado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y finalmente, ya bueno, vamos a desarrollar la 19 y la 20, ¿eh? Ya, a ver, están todos los datos del problema, no hay un dato numérico. Ya, nos piden calcular cuánto vale X, ¿no?
A ver, ¿cómo resolveríamos esto? Lo primero en este tipo de problemas es que completen ángulos y visualicen pues, la presencia de algo en particular, ¿no? Por ahí triángulos isósceles, ¿no? Por ahí un equilátero. Bueno, de arranque se nota el notable de 30, por ahí, o notables, o de repente alguien sugiere por ahí posible triángulo equilátero, tal vez. Pero también aparece un isósceles, ¿no? No sé si dan cuenta aquí, triángulo isósceles, que hay 2x y 90 menos x, ¿no? Este angulito de acá es 90 menos x. Yo sé que también, creo que este problema es aquí de trigonometría. ¿Ya? Creo que hay para tangentes, algo así, ¿no? Inscriptible con, claro, puede ser una bisectriz por acá y un inscriptible. Pero le decía, lo primero antes de hacer algún trazo es notar el isósceles, ¿no? 90 menos x y 2x, ¿no? Todo este lado de aquí, vamos a ponerlo así. No me gusta mucho poner simbolitos, pero en este caso sí. Es igual que él, ¿no? Además no está del todo bien dibujado. Este es 90 menos x, ¿no? Aquí tenemos que el lado DB es igual al lado BC, ¿no? DB es igual a BC. También hay un posible isósceles con el 4x y el 2x, ¿no? Este es 4x y el de acá 2x, ¿no? 4x y 2x, entonces la idea sería que prolonguemos la línea, esta línea de aquí, ¿sí? Que se cortan, digamos, en el punto E. Y aquí tenemos 4x y él es 2x. Quiere decir que este angulito viene a ser 2x. Por lo tanto, este lado es igual que él, ¿no? Bien, con eso creo que está casi todo bien avanzado, ¿no? A ver, ¿por qué? Lo que pasa es que, digamos así, si a este lado a BH le ponen A, la hipotenusa es el doble, ¿no? ¿Ya? La semana pasada hicimos un comentario del triángulo isósceles. Si tienen un triángulo isósceles, se cumple que hay dos alturas iguales, pero también al trazar las alturas, es cierto que esta altura va a ser igual que esta otra altura si es un triángulo isósceles. Si este lado es igual que él. Pero también es verdad que hay congruencia de triángulos, ¿no? También es cierto que este triángulo que estoy sombreando es congruente a este otro, ¿no? O dos triángulos rectángulos de hipotenusa A y ángulo alfa, ¿no? Eso ocurre en el problema siempre y cuando tracemos la altura a partir de D, ¿no? A partir de D trazamos la altura, ¿ya? El punto que sea M. Entonces, si trazan la altura, es verdad que van a haber dos segmentos iguales. ¿Sí? Es cierto que este segmento es igual que él, pero también es cierto que este segmento es igual que A, ¿sí o no? No sé si eso está claro. Si él mide A, el acá también debe ser el valor de A, ¿no? ¿Ya? Con eso entonces, ¿qué tendríamos? Que el triángulo grande es isósceles, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con eso se deduce entonces que el triángulo ABE es un triángulo isósceles. Por lo tanto, este ángulo de acá sería 2x, ¿no? ¿De él es 2x, este ángulo de acá por supuesto es 60. Entonces en el triángulo ABD simplemente suma de ángulos 180, ¿no? Entonces en el triángulo ABD la suma 180, ¿cuánto ya está, no? 6x más 60, 180, ¿no? Bien, entonces lo que hemos aprovechado solamente, bueno, acá le pongo otro valor que sea B, el también es B. Lo que hemos aprovechado es que estos dos segmentos de acá son iguales, ¿no? Por acá ya sale entonces el X, ¿no? El X viene a ser entonces 20, ¿no? Ya, ¿listo? A ver, finalmente la pregunta número 20. Bueno, en la próxima clase se van a recordar. Usualmente los problemas de repente más interesantes o para analizar están en la parte final, ¿no? Esos problemas hay que resolverlos en la parte intermedia, ¿no? ¿Ya? Este problema requiere un poquito así de análisis, ¿no? Tengo el rectángulo de lados 4 y 6 y hay un punto en la parte interna, punto variable, f también es variable, de tal manera que a más b más c sea el mínimo, ¿no? Lo que nos piden es justamente eso, ¿no? A más b más c mínimo. ¿Cómo podrían plantearlo? De repente a alguien se le ocurre un problema de álgebra, puede ser definir los ejes coordenados.
4 es 6, la operativaza, ¿no? El punto P lo ponen X, Y, ¿no? Acá otra variable. Se hace más largo así, ¿no? Como analítica, ¿no? Pero así lo plantearían en la universidad, ¿no? En sus cursos de cálculo, ¿no? Bien, a ver, veamos otra forma, ¿ya? Es cómo encontrar el mínimo, ¿no? El mínimo de la suma de A, B y C, ¿no? Entonces, la idea es justamente de encontrar un mínimo, y de ahí ya comentamos en el tema de puntos notables acerca del punto de Fermat, donde hay una suma mínima en el triángulo equilátero, que es casi la misma idea, es que noten la presencia de dos puntos fijos, ¿ya? Dos puntos fijos, y de repente que tengan algo así como esto, ¿no? ¿De acuerdo? Si estos son puntos fijos y esto de acá es mínimo, ¿de acuerdo? Algo así. Entonces, una idea es que justamente ellos tienen que ser, estos puntitos tienen que ser colineales, ¿no? ¿Sí? Y otra idea del mínimo también sería, de repente, si tienen un punto fijo y quieren ubicar pues un punto en la recta de tal manera que esto sea el mínimo. Entonces, si es el mínimo, entonces el mínimo se va a dar cuando es perpendicular, ¿no? Uy, puse blanco. Allá. Bueno, ¿y cómo se consigue justamente eso? Primero que hayan segmentos uno a continuación de otro, ¿no? ¿Está bien? Entonces, para eso lo que voy a hacer es formar triángulos equiláteros, puede ser del lado B o del lado A. ¿Ya? Bueno, yo consideré del lado A. ¿Ya? Si consideramos un triángulo equilátero del lado A por aquí. Este puntito que sea E. Bueno, que sea un triángulo equilátero, esto va a ser A, que también es el valor de A. Y tendríamos segmentos ya uno a continuación de otro, ¿no? Este del lado es C y el de acá es A. Tengo C más A. Ahí por alguien puede indicar precios variables, ¿sí? Está bien. Pero tenemos que A más C está ya uno a continuación de otro. Y también para que se note el lado B, vamos a trazar otro triángulo equilátero del lado 6. ¿De acuerdo? Un triángulo equilátero del lado 6. Bueno, el margen que haya salido 6, 6 y 6, eso a veces asusta, ¿no? Pero 6 por acá y 6, ¿no? Y el triángulo equilátero del lado 6, mejor así. Y van a notar una congruencia, ¿no? ¿Ya? Que este ángulo acá, por ejemplo, si le ponen alfa, está 90 menos alfa y él es alfa. Acá tendríamos el triángulo del lado A, alfa y 6. Por aquí, sería otra vez congruente, ¿no? Este triángulo que se encuentra por aquí, él también tiene A, alfa y 6, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ladito de acá sería B. ¿Listo? Entonces ahí tenemos segmentos uno a continuación de otro, ¿no? Ya, que tenemos C más A más B. Yo quiero que sea lo mínimo posible, ¿no? ¿De acuerdo? Quiero que sea lo mínimo posible. Entonces, ¿cómo va a quedar el gráfico, no? Si A más B más C es mínimo, entonces, ¿qué quiere decir? Como A más B más C debe ser mínimo, entonces lo que debe estar ocurriendo es que los puntitos L, E, P y F deben ser colineales, ¿no? L, E, P y F colineales. ¿De acuerdo? Pero no solamente eso, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo va a quedar el dibujo, no? Va a quedar algo así, un rectángulo de lados 4 y 6. ¿Ya? Ese rectángulo es, bueno, sus lados son fijos. ¿Ya? Un rectángulo de lados 4 y 6. Y se ha trazado un triángulo equilátero, ¿no? Al costado, ¿no? ¿Ya? Ese triángulo equilátero también tiene el lado 6, es un triángulo fijo, ¿no? Sale un poco mal, ya no importa. Lado 6, este punto que sea L. Bien, ahora yo quiero que justamente A más B más C sea el menor, ¿no? O sea, es toda una línea, ¿no? ¿Y cuál de esas líneas, justamente cuál de las líneas es la menor, ¿no? Bueno, y con eso ya culminamos. ¿Cuál de las líneas que se traza a partir de L, justamente hacia el lado CD, es la menor, ¿no? Sino que la menor se va a dar cuando es perpendicular, ¿sí o no? Bueno, esto de acá va a ser el mínimo de A más B más C, ¿no? A más B más C, ¿no? ¿De acuerdo? Va a ser el mínimo, ¿no? Por lo tanto, ¿ya?
Claro. Entonces, y ahí sale ya pues el A más B más C, ¿no? Este lado aquí es 4 y el de acá es uno que viene a ser, vuelvo a ser 3. Esto es 3 por la raíz de 3, ¿no? Entonces, el mínimo valor de A más B más C viene a ser igual a 4 más 3 por la raíz cuadrada de 3, ¿no? Bueno, bien chicos, el problema estaba interesante para que analicen, lo vuelven a revisar. Chicos, entonces por el día de hoy nos vamos a quedar aquí. Si hay consultas de algún ejercicio así, se las pueden enviar al tutor con toda confianza y él me las va a enviar a mí. Bien, chicos, sería hasta la próxima clase. Próxima clase, circunferencia. Hasta luego, chicos. Chao, Jairo, nos vemos.